Bienvenido al canal HFY Tales. Recuerda darle a me gusta y suscribirte si te gusta la historia. Disfrútala y cuídate. Los campos estelares centellaban sobre la arena de Siltar Prime, una estructura monumental eclipsada por una exuberante flora alienígena y una vibrante fauna bioluminiscente. Este era el escenario del torneo galáctico que se celebraba cada 5 ciclos. Un lugar donde seres de incontables mundos se reunían para exhibir su destreza y gloria. Entre los imponentes guerreros con armadura y los elegantes alienígenas, una figura destacaba. Eli, un simple humano rodeado de imponentes competidores. Eli había llegado a Siltar Prime con un objetivo más simple que la gloria. Con sueños más grandes que la vida misma y una terquedad innata, perfeccionada durante años de duro entrenamiento. Estaba allí para desafiar las expectativas. Un humano entre alienígenas sentía el peso de la incredulidad sobre como un manto inquebrantable. Vestido con un traje de entrenamiento desgastado, él irradiaba una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Patético. Una voz interrumpió sus pensamientos. Se giró para ver a Kira, una guerrera alienígena de una belleza impactante, perteneciente a la estimada casta sulteriana, con la piel reluciente bajo las luces fluorescentes, de rasgos afilados y adornada con una armadura que parecía casi orgánica. Encarnaba la fuerza y la delicadeza. Su risa resonó en sus oídos, atrayendo la atención de los demás competidores. «¿Qué hace una humana aquí?», se burló, con la diversión brillante en sus ojos alienígenas. «¿Has venido a desafiarme a mí o a unos bocadillos rebosantes?». Eli sintió la familiar punzada de la defensiva crecer en su interior. Se enderezó, apretando los puños a los costados. «He venido a desafiarte», declaró con voz firme a pesar del latido de su corazón. «Y me casaré contigo si gano». La multitud murmuró con una mezcla de sorpresa y deleite ante su audacia. Kira arqueó una ceja, y su humor se transformó en una curiosa intriga. «¿Y qué te hace pensar que un humano patético podría superar a un guerrero de mi calibre?», replicó ella, cruzando los brazos desafiante. «Porque soy más decidido de lo que crees», respondió él, con una sonrisa asomándose a sus labios a pesar de la humillación que lo rodeaba. Su risa retumbó de nuevo, resonando por encima de los susurros sorprendidos. «Muy bien, pequeño humano», dijo ella, con la diversión aún presente en su voz. «Veamos si tienes lo que se necesita». Será entretenido, como mínimo. El desafío estaba establecido. Cuando Kira se giró, la multitud estalló en vítores y abucheos, avivando una llama dentro de Eli, algo que no esperaba. Era más que solo orgullo en juego. Era la oportunidad de demostrar que la humanidad no era la desvalida de la galaxia, pero en el fondo, Eli también sintió un destello de algo más. Una innegable atracción por el guerrero que lo había despedido con tanta indiferencia y rapidez. ¿Era una empresa insensata o el comienzo de algo completamente diferente? El torneo comenzaba y sería la prueba definitiva de fuerza, habilidad y tal vez incluso de corazón. La ceremonia de apertura del torneo galáctico fue un espectáculo espectacular con colores vibrantes y actuaciones fascinantes que mostraban las culturas de diversas especies alienígenas. Sin embargo, en medio de la grandeza, la atención de Eli era singular. Kira podía sentir su mirada penetrante desde el otro lado de la vasta arena, esperando su inevitable confrontación. La primera competencia fue un torneo de sparring que requería agilidad, estrategia y fuerza. Una combinación que Eli había estado perfeccionando toda su vida. Se quedó de pie al borde de la arena, con los pies bien plantados y el corazón acelerado mientras pronunciaban los nombres. Observó cómo las poderosas figuras chocaban, cada golpe resonando a demostrar su destreza. Finalmente, fue el turno de Eli. El foco de la arena lo iluminó mientras avanzaba, enfrentándose a un imponente guerrero sulterio. Sus músculos se tensaban bajo su piel como metal líquido. Eli tragó saliva con dificultad, pero recordó la risa burlona de Kira, que encendió una chispa de determinación en su interior. «¿Listo para perder, pequeño humano?», se burló el sulterio, cargando hacia adelante con una fuerza descomunal. Eli se apartó, evitando por poco un golpe potencialmente devastador. Confiando en la agilidad más que en la fuerza bruta, contraatacó con una patada certera que golpeó la rodilla del guerrero, haciéndolo tropezar. La multitud se quedó boquiabierta, sorprendida, por la inesperada resistencia del humano. Aprovechando la distracción, Eli se lanzó, asestando una serie de rápidos golpes y desmayos, obligando a su oponente a reconsiderar su estrategia. Podía sentir el ritmo de la arena y la creciente energía del público, la emoción lo recorría.
A medida que avanzaba el combate de entrenamiento, Ellie se ganó rápidamente el respeto. Demostró no solo táctica, sino también cómo superó a su oponente con un último giro y empujón. Lo envió despatarrado al suelo, mientras la multitud estallaba en vítores. Después del combate, Ellie tocó el bajo en la euforia de la victoria, pero su mirada buscó inmediatamente la de Kira entre la multitud de guerreros. Ella se quedó observando un destello de algo nuevo en su expresión. Era admiración o quizás algo más. Tuviste suerte. Kira se encogió de hombros cuando Ellie se acercó, con un brillo burlón en los ojos. Pero no creas que esto significa que puedes enfrentarte a mí. Solo has arañado la superficie. Tal vez. Ellie sonrió con suficiencia. Pero es una buena superficie, ¿verdad? No pensé que alguien como tú se preocupara porque un humano patético batiera tu récord. Kira ladeó la cabeza. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. No estoy preocupada, pero sí intrigada. Eres diferente a la mayoría de los humanos que he conocido. ¿En qué sentido?, preguntó Ellie con curiosidad. Quizás sea tu audacia. Kira se acercó, con un desafío iluminando su expresión. Pero esto aún no ha terminado, pequeña. Las verdaderas batallas están por venir. Y te aseguro que necesitarás más que suerte para enfrentarte a mí. A medida que avanzaba el torneo, Ellie se dio cuenta de que cada batalla no era solo una pelea. Era un diálogo entre ellos. Cuanto más competía, más viva parecía Kira. Su risa se entrelazaba con su determinación, forjando algo nuevo y emocionante. La siguiente ronda los pondría a prueba a ambos. Un desafío de táctica e ingenio donde la fuerza bruta podría tener consecuencias desastrosas. Mientras se preparaban para la siguiente fase del torneo, la incertidumbre acechaba. ¿Ganaría con habilidad o requeriría algo inesperado? Una conexión que conectaría no solo sus mundos, sino también sus corazones. A medida que avanzaba el torneo galáctico, Ellie se encontraba en una ola de éxito inesperado. Con cada partida ganada, los susurros sobre el patético humano se convertían en murmullos de asombro, finalmente, en un respeto incipiente. Sin embargo, era la presencia de Kira, su risa, sus comentarios burlones y su mirada feroz lo que mantenía su corazón acelerado más allá de la emoción de la victoria. En los días siguientes, cada combate trajo más que simples desafíos físicos. Ellie notó la forma en que Kira ocasionalmente se inclinaba hacia adelante. Su interés aumentaba cada vez que él aplicaba una táctica innovadora durante el combate. Eran los pequeños detalles, su asentimiento de aprobación, el brillo en sus ojos después de un movimiento particularmente inteligente lo que alimentaba su determinación. Su siguiente competencia era una prueba de estrategia llamada el laberinto de fuego, donde los guerreros debían navegar a través de un laberinto lleno de trampas y obstáculos, mientras intentaban superarse unos a otros. El primero en llegar al centro del laberinto sería declarado vencedor. Cuando sonó el silbato, Ellie sintió una descarga de adrenalina. El laberinto era intimidante, con paredes de cristal brillante y llamas ardientes que brotaban intermitentemente de respiraderos ocultos. En cuanto entró, el peso de la mirada del público recayó sobre sus hombros, pero fue la presencia de Kira la que resonó con más fuerza en su mente. «No te tropieces, humano», resonó la voz de Kira desde la banda, con un toque de diversión. «No te rescataré si te quemas». Ellie divisó el camino, pero pudo ver a Kira moviéndose con gracia por el laberinto, empleando su agilidad alienígena con una eficiencia asombrosa. Estaba hecha para este tipo de desafío. Sin embargo, Ellie no podía dejar que eso lo disuadiera. Tenía que aprovechar sus fortalezas. Avanzando por los recovecos, Ellie se mantuvo alerta, aprovechando el entorno. Se dio cuenta de que Kira había tendido sus propias trampas. Con destreza, atraía a otros hacia las trampas, manteniendo la distancia. Pero mientras maniobraba por el laberinto, una idea cruzó la mente de Ellie. ¿Por qué se esforzaba tanto en impresionarla? Estaba allí para demostrar su valía como competidor, para demostrar que la humanidad era capaz de más de lo esperado. Sin embargo, el deseo de ganarse su respeto se entrelazaba con su ambición. Justo delante, Kira superaba a sus competidores, pero subestimó momentáneamente la determinación de Ellie. En un instante de lucidez, Ellie divisó un pasadizo secreto que lo llevaría directo al centro del laberinto. Con un arrebato de velocidad, avanzó, sorteando llamas y trampas. Tomando el camino menos transitado, emergió en el centro momentos antes que Kira. Su corazón latía con fuerza de incredulidad. La arena estalló en vítores al ver a Ellie triunfar. Kira se detuvo,
con una mezcla de sorpresa y admiración a regañadientes en su expresión. «Impresionante», admitió, con la voz teñida de respeto. «Eres más inteligente de lo que pensaba». «Parece que la suerte me acompaña hoy», respondió Ellie, con una sonrisa que le partía el rostro. «Pero no lo olvidemos, sigo siendo una humana bastante patética». Kira se acercó. Su expresión se suavizó. «Quizás ser patética sea solo una etiqueta que otros te han puesto. Has demostrado verdadero intelecto y corazón en estos desafíos». La cercanía entre ellas despertó algo tácito, una tensión magnética que se arremolinaba en el aire. Ambos guerreros estaban a escasos centímetros de distancia, rodeados por los vítores de la multitud. Sin embargo, en ese momento, sintió como si el mundo fuera de su burbuja se hubiera desvanecido. Pero a medida que el torneo avanzaba, Ellie notó que la expresión de Kira se desvanecía una vez más. La euforia de la victoria, pero su mirada buscó inmediatamente la de Kira entre la multitud de guerreros. Ella se quedó observando un destello de algo nuevo en su expresión. Era admiración o quizás algo más. «Tuviste suerte». Kira se encogió de hombros cuando Ellie se acercó, con un brillo burlón en los ojos. «Pero no creas que eso significa que puedes enfrentarte a mí. Solo has arañado la superficie». «Tal vez». Ellie sonrió con suficiencia. «Pero es una buena superficie, ¿verdad? No pensé que alguien como tú se preocupara porque un humano patético batiera tu récord». Kira ladeó la cabeza. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «No estoy preocupada, pero sí intrigada. Eres diferente a la mayoría de los humanos que he conocido». «¿En qué sentido?», preguntó Ellie con curiosidad. «Quizás sea tu audacia». Kira se acercó, con un desafío iluminando su expresión. «Pero esto aún no ha terminado. Pequeña, las verdaderas batallas están por venir. Y te aseguro que necesitarás más que suerte para enfrentarte a mí». A medida que avanzaba el torneo, Ellie se dio cuenta de que cada batalla no era solo una pelea. Era un diálogo entre ellos. Cuanto más competía, más viva parecía Kira. Su risa se entrelazaba con su determinación, forjando algo nuevo y emocionante. La siguiente ronda los pondría a prueba a ambos. Un desafío de táctica e ingenio donde la fuerza bruta podría tener consecuencias desastrosas. Mientras se preparaban para la siguiente fase del torneo, la incertidumbre acechaba. ¿Ganaría con habilidad o requeriría algo inesperado? Una conexión que conectaría no solo sus mundos, sino también sus corazones. A medida que avanzaba el torneo galáctico, Ellie se encontraba en una ola de éxito inesperado. Con cada partida ganada, los susurros sobre patético humano se convertían en murmullos de asombro, finalmente, en un respeto incipiente. Sin embargo, era la presencia de Kira, su risa, sus comentarios burlones y su mirada feroz lo que mantenía su corazón acelerado más allá de la emoción de la victoria. En los días siguientes, cada combate trajo más que simples desafíos físicos. Ellie notó la forma en que Kira ocasionalmente se inclinaba hacia adelante. Su interés aumentaba cada vez que él aplicaba una táctica innovadora durante el combate. Eran los pequeños detalles, su asentimiento de aprobación, el brillo en sus ojos después de un movimiento particularmente inteligente lo que alimentaba su determinación. Su siguiente competencia era una prueba de estrategia llamada el laberinto de fuego, donde los guerreros debían navegar a través de un laberinto lleno de trampas y obstáculos, mientras intentaban superarse unos a otros. El primero en llegar al centro del laberinto sería declarado vencedor. Cuando sonó el silbato, Ellie sintió una descarga de adrenalina. El laberinto era intimidante, con paredes de cristal brillante y llamas ardientes que brotaban intermitentemente de respiraderos ocultos. En cuanto entró, el peso de la mirada del público recayó sobre sus hombros, pero fue la presencia de Kira la que resonó con más fuerza en su mente. «No te tropieces, humano», resonó la voz de Kira desde la banda, con un toque de diversión. «No te rescataré si te quemas». Ellie divisó el camino, pero pudo ver a Kira moviéndose con gracia por el laberinto, empleando su agilidad alienígena con una eficiencia asombrosa. Estaba hecha para este tipo de desafío. Sin embargo, Ellie no podía dejar que eso lo disuadiera. Tenía que aprovechar sus fortalezas. Avanzando por los recovecos, Ellie se mantuvo alerta, aprovechando el entorno. Se dio cuenta de que Kira había tendido sus propias trampas. Con destreza, atraía a otros hacia las trampas, manteniendo la distancia. Pero mientras maniobraba por el laberinto, una idea cruzó la mente de Ellie. ¿Por qué se esforzaba tanto en impresionarla? Estaba allí para demostrar su valía como competidor, para demostrar que la humanidad era capaz de más de lo esperado.
Sin embargo, el deseo de ganarse su respeto se entrelazaba con su ambición. Justo delante, Kira superaba a sus competidores, pero subestimó momentáneamente la determinación de Ellie. En un instante de lucidez, Ellie divisó un pasadizo secreto que lo llevaría directo al centro del laberinto. Con un arrebato de velocidad, avanzó, sorteando llamas y trampas. Tomando el camino menos transitado, emergió en el centro momentos antes que Kira. Su corazón latía con fuerza de incredulidad. La arena estalló en vítores al ver a Ellie triunfar. Kira se detuvo, con una mezcla de sorpresa y admiración a regañadientes en su expresión. Impresionante, admitió, con la voz teñida de respeto. Eres más inteligente de lo que pensaba. Parece que la suerte me acompaña hoy, respondió Ellie, con una sonrisa que le partía el rostro. Pero no lo olvidemos, sigo siendo una humana bastante patética. Kira se acercó. Su expresión se suavizó. Quizás ser patética sea solo una etiqueta que otros te han puesto. Has demostrado un intelecto y un corazón auténticos en estos desafíos. La cercanía entre ellas despertó algo tácito, una tensión magnética que se remolinaba en el aire. Ambos guerreros estaban a escasos centímetros de distancia, rodeados por los vítores del público. Sin embargo, en ese momento, sintió como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. A medida que el torneo avanzaba, Ellie notó que la expresión de Kira volvía a la contemplación. El peso del orgullo de sus guerreros luchaba contra la ternura que habían comenzado a forjar. Había más en juego que el orgullo, y reconoció el desafío que les aguardaba, no solo en el torneo, sino en sus corazones. El ambiente era electrizante cuando Ellie entró en la arena para las semifinales. Los días previos de competición habían forjado un vínculo único entre él y Kira, una conexión que comenzaba a desdibujar las fronteras entre la rivalidad y el romance. Sin embargo, bajo la emoción se escondía una corriente de tensión. Ambos competidores sabían que la victoria tenía un precio. Con el retumbante anuncio, se reveló el formato de las semifinales. Sería un desafío de equipo que les obligaría a asociarse con otros competidores para enfrentar una serie de pruebas que pondrían a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también la fuerza de sus vínculos mentales y emocionales. El corazón de Ellie se aceleró ante la perspectiva de formar equipo con Kira. Kira se acercó a él con semblante sereno. ¿Serían aliados ahora? No dejes que tu pequeño orgullo humano se interponga. Ellie parpadeó, procesando el cambio en su dinámica. ¿Aliados? ¿Qué te hace pensar que seré indulgente contigo? Porque sabes que sigo siendo la mejor guerrera, replicó ella, con una sonrisa juguetona en los labios. Pero quizás te deje tomar la iniciativa. Muéstrame cómo piensa tu cerebro humano. Su primera prueba consistía en navegar por un terreno traicionero de plataformas móviles sobre un charco de líquido viscoso y brillante. El objetivo era llegar al otro lado sin perder el equilibrio ni ser arrastrado por la marea. Mientras la plataforma se movía impredeciblemente, Ellie se encontró en un aprieto. Maniobró con destreza, pero su pie resbaló, haciéndolo rodar hacia el borde. En un instante, Kira lo agarró del brazo, con un agarre firme y tranquilizador. «¡Te tengo!», exclamó, con los ojos abiertos y una determinación intrépida que lo afianzó. «Gracias, Kira. Te debo una», dijo él, con el corazón acelerado no solo por el desafío, sino por la oleada de emoción que su toque evocaba. Juntos trabajaron en sincronía. Kira utilizó su agilidad para guiar a Ellie mientras se los guiaba. Él encontró claridad en su presencia, una fuerza inesperada que los envolvió a ambos. Pero tras superar con éxito la primera prueba, un silencio repentino se apoderó de la multitud. Se desató una tormenta al entrar en el siguiente desafío. Esta vez se enfrentaron a otro equipo, un par de hermanos alienígenas Brony conocidos por su riguroso entrenamiento y tácticas intimidatorias. La arena se transformó en un campo de batalla lleno de obstáculos, y Ellie sintió el peso de la expectativa oprimiéndolo más que nunca. Al comenzar la pelea, Kira y Ellie rápidamente cogieron ritmo. La concentración de Ellie en la estrategia complementaba la pericia de combate de Kira. Sin embargo, mientras los hermanos cargaban contra ellos, Ellie se encontró ante un dilema. ¿Debería confiar en la fuerza de Kira o confiar en sus instintos para enfrentarse a los hermanos de frente y arriesgar lo que habían construido juntos? Los hermanos los separaron, aislando a Ellie de Kira mientras atacaban astutamente. La adrenalina corría por sus venas y un instinto primario se apoderó de él. «Kira, vete a la izquierda», gritó Ellie rápidamente, intentando maniobrar para reunirse con ella. Kira luchó con fiereza,
Pero Eli sintió una imperiosa necesidad de protegerla, una sensación que complicó todo por lo que había trabajado. Distraído por su deseo de protegerla, Eli calculó mal el siguiente movimiento de su hermano, lo que lo llevó a un golpe brutal. Se tambaleó hacia atrás, sin aliento, pero la ira lo invadió. Reuniendo fuerzas, vio a Kira forcejeando contra ambos hermanos y supo que debía actuar con decisión. «Ahora, Kira, juntos», gritó con voz tensa pero resuelta. Sincronizaron sus movimientos, un torbellino de tenacidad humana y agilidad alienígena. Eli esquivó y distrajo mientras Kira asestaba golpes rápidos. Su trabajo en equipo demostraba su crecimiento. Finalmente, Kira asestó un golpe decisivo a uno de los hermanos, dejándolo tambaleándose. Justo cuando la victoria parecía inminente, Eli miró a Kira, quien estaba enfrascada en un combate con el hermano restante. El sudor brillaba en su frente. Una feroz concentración se dibujaba en sus rasgos. En ese momento, Eli comprendió que no se trataba solo de ganar. Se trataba de proteger lo que habían forjado juntos. El respeto, la camaradería y los sentimientos que bullían bajo la superficie. Con todo lo que le quedaba, cargó junto a Kira. Sus energías convergieron al derrotar juntos al último hermano, una poderosa encarnación de sus fuerzas duales. Al asestar el golpe final, la multitud estalló en un rugido ensordecedor, un recordatorio de que este torneo era más que un simple reconocimiento. Se trataba de conexión. Eli se giró hacia Kira. Sin aliento y eufóricos, sus miradas se encontraron tras la adrenalina y el triunfo, y él pudo ver la chispa de algo profundo entre ellos. «Lo logramos», susurró, con una sonrisa dibujada en su rostro. «Quizás no seas tan patético después de todo», respondió Kira, con una expresión suavizada, revelando la admiración y el respeto que había cultivado por él. Pero ahora, el verdadero desafío estaba por venir. La atmósfera en la arena vibraba con una electricidad palpable mientras Eli y Kira se preparaban para el desafío final del torneo galáctico. Los vítores de la multitud resonaban, reverberando en su interior. Una mezcla de emoción y aprensión abrumadora le subía al pecho. Este era el momento por el que habían luchado. Su conexión se puso a prueba en el contexto de la competencia y el combate. Cuando el Ador anunció el desafío final, un duelo contra uno de los equipos de guerreros más renombrados de la galaxia. La tensión aumentó. Los adversarios eran temidos y legendarios, conocidos por sus tácticas despiadadas y su enorme destreza física. Eli sentía temblar las manos. El peso de esta pelea lo oprimía aún más que en las rondas anteriores. «¿Listo para tragarte tus palabras, pequeño humano?», preguntó Kira con determinación en la voz, aunque sus ojos brillaban de incertidumbre. «Solo si eso significa demostrar que podemos vencerlos juntos», respondió Eli con voz más firme de lo que sentía por dentro. «Hemos llegado demasiado lejos para que esto sea solo una pelea. No somos solo guerreros, somos un equipo». Al entrar en la arena, la mente de Eli daba vueltas. La camaradería que habían forjado, las bromas juguetonas que tan pronto se habían convertido en sentimientos más profundos. Todo pendía de un hilo. No podía permitirse flaquear, no frente a Kira. El combate comenzó con un cuerno estridente que anunciaba el inicio de la feroz contienda. Los guerreros oponentes cargaron. Una presencia atronadora se cernía sobre ellos. Kira se sincronizó con Eli, sus movimientos fluidos y estratégicos mientras se defendían de la brutal embestida. Eli rápidamente se dio cuenta de que la fuerza bruta por sí sola no ganaría esta batalla. Requeriría astucia y colaboración. Se lanzaron alrededor de sus adversarios. La agilidad de Kira complementaba la capacidad de Eli para interpretar las estrategias de su oponente. Mientras luchaban, Eli sintió una oleada en su interior, una resonancia que le recordó que su conexión era más que un simple combate. Era un vínculo forjado en la comprensión y respeto. Pero a medida que la batalla se intensificaba, los guerreros oponentes se dieron cuenta rápidamente de que Eli era el link más débil y comenzaron a atacarlo. Luchó por mantener el ritmo, sintiendo que la presión se acumulaba. Pero Kira estaba allí con él, una presencia feroz que alimentaba su determinación. «Eli, concéntrate», gritó, desviando un golpe dirigido a él. «Necesitamos permanecer unidos. Usa tu mente». En ese momento, Eli comprendió que podía idear una estrategia para ser más astuto que sus formidables oponentes en lugar de confiar únicamente en la fuerza bruta. Detectó un patrón. Los guerreros oponentes se movían en tándem, aprovechando las fortalezas de cada uno. «Kira, atráelos», gritó Eli, señalando hacia una sección estrecha de la arena donde las barreras se cerraban. Kira asintió,
ejecutando un desmayo que atrajo a uno de sus oponentes a una trampa. Mientras los famosos luchadores se movían para seguirla, Ellie se concentró, calculando sus ángulos. Se agachó a un lado, aprovechando el estrecho espacio para separar a los dos guerreros momentáneamente. Con rapidez, Ellie se colocó detrás del segundo luchador y, con una oleada de adrenalina, asestó un golpe que lo derribó. La multitud estalló en vítores y Ellie sintió que la situación cambiaba. «¡Ahora, Kira!», gritó Ellie, con la adrenalina corriendo por su cuerpo como un reguero de pólvora. Aprovechando ese momento de sorpresa, Kira se lanzó de nuevo a la lucha, asestando golpes rápidos y potentes, hasta que finalmente capturó a su primer adversario con una elegante llave. Juntos, hicieron retroceder a sus competidores, obligándolos a replantear su estrategia. Ellie y Kira se movían como uno solo, trabajando juntos de forma fluida e instintiva. Mientras intercambiaban golpes, su vínculo se hizo evidente para todos los presentes. La ferocidad de su trabajo en equipo era un espectáculo digno de contemplar. Finalmente, con un último esfuerzo conjunto, asestaron golpes decisivos a sus adversarios, asegurando la victoria. Ellie sintió una oleada de emociones que le invadió mientras la arena estallaba en un estruendoso aplauso, una energía contagiosa y reconfortante. Sin aliento y eufórico, Ellie se giró hacia Kira. Sus miradas se cruzaron en medio del caos de la celebración. Cuando el anunciador los declaró victoriosos, no pudo evitar maravillarse ante el guerrero que tenía ante él, una fuerza inspiradora, audaz e inquebrantable. «¿Viste eso?», exclamó Ellie con el corazón acelerado. «Lo logramos». La expresión de Kira se suavizó. El triunfo resonó más allá del combate. «Ya no eres solo una humana patética», dijo, acercándose un paso más, con voz baja e íntima. «Hoy has demostrado tu valía, y tengo mucho que aprender de ti». Tras la victoria, Ellie sintió el peso de todo lo que habían pasado. Eufóricos, sus miradas se encontraron tras la adrenalina y el triunfo, y él pudo ver la chispa de algo profundo entre ellos. «Lo logramos», susurró, con una sonrisa dibujada en su rostro. «Quizás no seas tan patético después de todo», respondió Kira, con una expresión suavizada, revelando la admiración y el respeto que había cultivado por él. Pero ahora, el verdadero desafío estaba por venir. La atmósfera en la arena vibraba con una electricidad palpable mientras Ellie y Kira se preparaban para el desafío final del torneo galáctico. Los vítores de la multitud resonaban, reverberando en su interior. Una mezcla de emoción y aprensión abrumadora le subía al pecho. Este era el momento por el que habían luchado. Su conexión se puso a prueba en el contexto de la competencia y el combate. Cuando el anunciador anunció el desafío final, un duelo contra uno de los equipos de guerreros más renombrados de la galaxia, la tensión aumentó. Los adversarios eran temidos y legendarios, conocidos por sus tácticas despiadadas y su enorme destreza física. Ellie sentía temblar las manos. El peso de esta pelea lo oprimía aún más que en las rondas anteriores. «¿Listo para tragarte tus palabras, pequeño humano?», preguntó Kira con determinación en la voz, aunque sus ojos brillaban. «Han de incertidumbre. Solo si eso significa demostrar que podemos vencerlos juntos», respondió Ellie con voz más firme de lo que sentía por dentro. «Hemos llegado demasiado lejos para que esto sea solo una pelea. No somos solo guerreros, somos un equipo». Al entrar en la arena, la mente de Ellie daba vueltas. La camaradería que habían forjado, las bromas juguetonas que tan pronto se habían convertido en sentimientos más profundos. Todo pendía de un hilo. No podía permitirse flaquear, no frente a Kira. El combate comenzó con un cuerno estridente que anunciaba el inicio de la feroz contienda. Los guerreros oponentes cargaron. Una presencia atronadora se cernía sobre ellos. Kira se sincronizó con Ellie, sus movimientos fluidos y estratégicos mientras se defendían de la brutal embestida. Ellie rápidamente se dio cuenta de que la fuerza bruta por sí sola no ganaría esta batalla. Requeriría astucia y colaboración. Se lanzaron alrededor de sus adversarios. La agilidad de Kira complementaba la capacidad de Ellie para interpretar las estrategias de su oponente. Mientras luchaban, Ellie sintió una oleada en su interior, una resonancia que le recordó que su conexión era más que un simple combate. Era un vínculo forjado en la comprensión y respeto. Pero a medida que la batalla se intensificaba, los guerreros oponentes se dieron cuenta rápidamente de que Ellie era el link más débil y comenzaron a atacarlo. Luchó por mantener el ritmo, sintiendo que la presión se acumulaba. Pero Kira estaba allí con él, una presencia feroz que alimentaba su determinación. «Ellie, concéntrate», gritó, desviando un golpe dirigido a él.
Necesitamos permanecer unidos. Usa tu mente. En ese momento, Eli comprendió que podía idear una estrategia para ser más astuto que sus formidables oponentes en lugar de confiar únicamente en la fuerza bruta. Detectó un patrón. Los guerreros oponentes se movían en tándem, aprovechando las fortalezas de cada uno. «Kira, atráelos», gritó Eli, señalando hacia una sección estrecha de la arena donde las barreras se cerraban. Kira asintió, ejecutando un desmayo que atrajo a uno de sus oponentes a una trampa. Mientras los famosos luchadores se movían para seguirla, Eli se concentró, calculando sus ángulos. Se agachó a un lado, aprovechando el estrecho espacio para separar a los dos guerreros momentáneamente. Con rapidez, Eli se colocó detrás del segundo luchador y, con una oleada de adrenalina, asestó un golpe que lo derribó. La multitud estalló en vítores y Eli sintió que la situación cambiaba. «Ahora, Kira», gritó Eli, con la adrenalina corriendo por su cuerpo como un reguero de pólvora. Aprovechando ese momento de sorpresa, Kira se lanzó de nuevo a la lucha, asestando golpes rápidos y potentes, hasta que finalmente capturó a su primer adversario con una elegante llave. Juntos, hicieron retroceder a sus competidores, obligándolos a replantear su estrategia. Eli y Kira se movían como uno solo, trabajando juntos de forma fluida e instintiva. Mientras intercambiaban golpes, su vínculo se hizo evidente para todos los presentes. La ferocidad de su trabajo en equipo era un espectáculo digno de contemplar. Finalmente, con un último esfuerzo conjunto, asestaron golpes decisivos a sus adversarios, asegurando la victoria. Eli sintió una oleada de emociones que le invadió mientras la arena estallaba en un estruendoso aplauso, una energía contagiosa y reconfortante. Sin aliento y eufórico, Eli se giró hacia Kira. Sus miradas se cruzaron en medio del caos de la celebración. Cuando el anunciador los declaró victoriosos, no pudo evitar maravillarse ante el guerrero que tenía ante él una fuerza inspiradora, audaz e inquebrantable. «¿Viste eso?», exclamó Eli con el corazón acelerado. «Lo logramos». La expresión de Kira se suavizó. El triunfo resonó más allá del combate. «Ya no eres solo una humana patética», dijo, acercándose un paso más, con voz baja e íntima. «Hoy has demostrado tu valía, y tengo mucho que aprender de ti». Tras la victoria, Eli sintió el peso de todo lo que habían pasado.